ha tenido un importante recorrido de conocer y de compartir también dentro de la iglesia que él dirige, y todo esto me hace tener la satisfacción de poder presentar esta mañana al apóstol Mario Carvajal. El apóstol Mario Carvajal tiene una importante trayectoria, no solo en el campo nacional, sino que también en el campo internacional. En su recorrido, predicando la palabra de Dios. Y durante este tiempo de pandemia no ha dejado de predicar. De repente la congregación no ha sido en el recinto de la iglesia, sino que a través de las redes sociales hemos tenido un contacto permanente dentro del activar de la iglesia. ¿Por qué traer a un importante líder dentro de la iglesia evangélica? Precisamente para que vayamos, para que nos refresquemos con la palabra de Dios, para que también, si tenemos alguna dificultad, si hemos tenido, ¿quién no va a tener dificultad durante este tiempo de pandemia? De alguna u otra forma hemos presentado dificultades en el tema de la salud, tema del trabajo, la falta de ingresos y una serie de situaciones que nos han puesto en una situación de dificultad. Pero Dios ha estado con nosotros y sobre eso vamos a platicar con el apóstol Mario Carvajal. ¿Ya me escucha, apóstol? Bueno, estamos haciendo aquí un pequeño arreglo técnico y una vez superado vamos a entrar ya con nuestro invitado de hoy. Estamos contentos de poder compartir con él. Lo hacemos con frecuencia cuando la iglesia está en tiempos normales, pero ha variado la situación, pero esto no significa que hay que dejar de hablar de Jesucristo, hablar de la palabra de Dios, hablar del sacrificio que tuvo nuestro Señor en la cruz del Calvario, sino que ya vamos a hacer y vamos a dialogar con el apóstol Mario Carvajal, a profundizar sobre diferentes temas y la actitud y el comportamiento que debemos de tener como cristianos y como humanos. Qué gusto presentarlo, apóstol Mario Carvajal, siempre grato para mí, extrañando ya su presencia, el no poderle estrechar con un fuerte abrazo, un apretón de manos, pero siempre con la cercanía espiritual por sus mensajes a través de las redes sociales, los días domingos, los días miércoles, los días jueves, en fin, usted se volvió un activo miembro de las redes sociales, pero para cosas positivas, que es el de llevar la palabra de Dios. Buen día. Muy buenos días, licenciado Aguilera. Es un gusto compartir con usted en esta hora. La situación mundial ha provocado que se hagan ajustes en nuestro estilo de vida. Todos estamos procurando vivir la nueva normalidad. Y esto pues aplica absolutamente a todo, licenciado. Así que bueno, aquí estamos para compartir con usted y con su vasto auditorio. Esta es una nueva realidad en la que estamos viviendo en el mundo. Sin duda que el impacto de una pandemia que no era esperada, que no estaba pronosticada, nos agarra de sorpresa a todo el mundo y lo que menos podíamos pensar es que también agarra de sorpresa a la iglesia. Muchas veces escuchamos el mensaje de que estamos listos, estamos preparados para la venida del Señor y el ánimo propio de que tenemos que tener los cristianos. Pero una pandemia nos sorprende y nos hace ver la vida desde otra perspectiva. ¿Qué pudo haber ocurrido en el mundo? No hay que decir en el mundo, sino en lo referente a los cristianos, apóstol. Licenciado, el retorno no está muy bien y casi no escuché muy bien su intervención.
pero entiendo que, entre otras cosas, usted me pregunta acerca de nuestro comportamiento en esta situación que estamos viviendo como seres humanos y como cristianos de manera muy particular. Bueno, la palabra pandemia abarca absolutamente a todos, ¿verdad? La palabra esta nos indica, licenciado, de que sin distingo alguno todos estamos recibiendo el impacto y el efecto de lo que es la pandemia. Ahora, por supuesto, se espera que el comportamiento de los hombres y mujeres de fe tiene que ser diferente, porque no podemos nosotros obviar que el hombre y la mujer de fe tiene una esperanza, tiene un sustento, tiene una fuerza interna que le provoca esforzarse y salir adelante. No podemos nosotros obviar el hecho de que los hombres de fe y mujeres de fe tienen ese ingrediente extra, permítame decirlo de esta manera, un ingrediente, pero sí, tienen ese ingrediente extra que les provoca, ¿verdad?, a tener una esperanza en medio de. Así es que hoy más que nunca, licenciado, la fe se vuelve relevante. Hoy más que nunca la fe nos da las fuerzas para no sucumbir ante lo que es, pues, la ansiedad, la incertidumbre y emociones y sentimientos semejantes como este. Y le hago en este momento, cuando hay tanto dolor, apóstol, familiares que tienen a sus pacientes en los centros hospitalarios y saben que tienen la atención médica, pero son gente de fe. Y oran, suplican, ruegan, y he visto, y esto lo traigo a colación porque he visto experiencias de que no ven de repente salud en su familiar, y lo más dramático es que la persona pierda la vida, y entonces entra en como una etapa de confusión y claro, de cuestionamientos al Señor. Señor, si está la iglesia, si están en la iglesia, si están mis amigos orando, si yo he orado, te he pedido, pero el ser querido perdió la vida. Se entra en un momento de mucho impacto, no solamente de manera personal, sino que familiar. Ante estos acontecimientos de esta naturaleza, porque los he visto, y gente que cuando he preguntado por su familiar, lo primero que me cuestiona, ¿y por qué Dios se llevó a mi ser querido? Bueno, no podemos nosotros dejar de reconocer, licenciado, de que el ser humano es así. Cuando el ser humano sufre una pérdida, sin lugar a dudas va a sufrir a la vez, al mismo tiempo, pues una serie de emociones y sentimientos producto de esa pérdida. Ahora, si estamos hablando de que es la pérdida de un ser querido, si estamos hablando que es la pérdida de un ser amado, y en el peor de los casos, como se está señalando, que es la muerte, obviamente que se acentúan esas emociones y esos sentimientos. Pero aquí es donde una vez más tiene relevancia la fe. Para nosotros los creyentes, los hombres y mujeres de Dios, los hombres que nos aferramos a las promesas del Señor, nosotros entendemos que un ser querido nuestro que muere, pero muere en la fe, muere habiendo abrazado la salvación en Jesucristo, tenemos la esperanza de que a ese ser querido lo vamos a volver a ver. Entonces, esto sin lugar a dudas viene a ser un aliciente, viene a ser un paliativo ante todo el dolor y toda la adversidad que se sufre, que se vive. Yo he escuchado a creyentes a lo largo de esta crisis que han perdido a seres queridos, que no han podido ni siquiera despedirse de ellos, que no han podido darles un sepelio digno como se suele hacer, pero les he escuchado que en medio de toda su tragedia ellos vienen y dicen, ¿verdad? Pero le voy a volver a ver, me voy a volver a encontrar con él. Ahora, esto es para aquellos que tienen la fe de volver a verlos, pero habrán otros que no se resignan, habrán otros que le atribuirán a Dios el que Dios no respondió a sus oraciones, que el Señor
no tomó en cuenta sus ruegos. Y no podemos nosotros, pues, Javier, cuestionar a las personas cuando tienen este tipo de emociones y sentimientos, porque la pérdida pues ha sido grande y ha sido dolorosa. Aquí lo que nos resta a nosotros los creyentes es procurar seguir dando palabras de aliento y de esperanza a quienes más lo necesitan. ¿Cuál sería sin duda, bueno, se lo planteo en función de llevar aliento a estas personas, porque como que no lográramos entender. Y es una cosa que lo he escuchado a usted en sus prédicas, pero que lo hemos también leído, y es lo más seguro que tiene el ser humano después del nacimiento, es la muerte. Esa es inevitable, puede ocurrir en cualquier faceta de nuestra vida. Pero poder llenar los corazones de esta gente es mediante la fe. Ese es el mecanismo que la gente debe buscar, apóstol. Bueno, Javier, usted acaba de decir una verdad irrefutable. Toda persona que nace, algo que tiene seguro es la muerte, ¿sí? Pero nosotros debemos de entender que la vida como tal no termina con la muerte. La muerte en realidad, pues, es una transición hacia lo que la palabra de Dios nos enseña, que es la vida eterna. Obviamente, una vida eterna con Cristo o separados de Cristo. Nosotros tenemos que reafirmar estas verdades eternas, tenemos que reafirmar estas verdades del Evangelio para todos aquellos que nos presten sus oídos, nos presten su atención. Tenemos que compartir con ellos de que la vida no termina con la muerte, por lo menos no para aquellos hombres y mujeres que depositaron su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que una de las promesas maravillosas que encontramos en la Biblia es cuando el Señor Jesús habla con las hermanas de Lázaro, Marta y María, y a Marta particularmente le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mueren ricos, pobres, sabios, necios, doctos, indoctos, altos, bajos, negros, blancos, hombres, mujeres, todo el mundo muere. Y ojo con esto, muchas veces la muerte asalta a las personas cuando menos lo esperan. Hay personas, ahora mismo una persona se contagia del COVID, y ya las personas, familiares, etcétera, amigos, están con aquello. ¿Será que va a vencer al COVID o no? Pero, Javier, Carlos, de repente una persona, licenciado, ¿estamos sin audio? ¿Estamos bien? Oh, estamos bien. Perfecto. Entonces, licenciado, de repente una persona hoy sale un muchacho de estos, por ejemplo, que trabajan haciendo entregas, va en su motocicleta, él salió muy temprano, confiado de que va a regresar por la tarde a su casa, y de repente un accidente. Muchacho joven, saludable, lleno de vida, pero la muerte le asaltó en el camino. Y esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que no sea este el caso de ninguno de los muchachos, que estén bien guardados y protegidos por el Señor. Pero el punto es de que eventualmente, Javier, licenciado Aguilera, eventualmente todos vamos a dar ese salto hacia la eternidad. Y es importante estar preparados, ya sea el COVID, ya sea cualquier otro tipo de razón, pero tenemos que estar preparados para que, llegado el momento, licenciado Aguilera, nosotros podamos partir de este mundo con la esperanza de que solo vamos a cerrar nuestros ojos en esta vida para abrirlos en la eternidad, al lado de Cristo. Y poder decir con convicción: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que así creo es, que ahí es donde algunas veces se nos pone la piel de gallina cuando tenemos que decir las cosas, porque debemos de tener la certeza de que si hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, más bien debería ser una alegría. Y escuchaba yo el otro día una prédica y escuchaba un comentario de dos personas durante la semana anterior, y alguien me decía: tened cuidado porque si escuchaste 2 veces el mensaje, de repente es para vos. Y decían: tener la posibilidad de ir al cielo y tener que recibir el abrazo del Señor Jesucristo, que le dice: bienvenido, hombre, mira de lo que te estabas perdiendo. Pero nos aferramos de repente a la vida terrenal. Entonces, debería ser, creo, apóstol,
que a veces dejamos de contar esa, o de decir o repetir hasta la saciedad ese premio que el Señor tiene para los que lo aceptan como su Salvador. Entonces, Claro. a la gente lo ve como un martirio el tener que morirse, cuando debería, si está con la convicción de que tiene a Jesucristo en su Salvador, más bien debería estar esperando con ansias esa venida del Señor Jesucristo. Sí. Bueno, muy acertadamente usted citó ese pasaje de las Escrituras donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros escuchamos esa palabra o esa declaración en boca de un hombre, pues diferente a Pablo, probablemente vamos a decir que son las palabras de una persona que no está cuerda del todo, ¿verdad? Que no son las palabras de una persona en su sano juicio, porque ¿cómo es que la muerte va a ser una ganancia? Pero obviamente va a ser una ganancia para aquellos que estamos persuadidos de que en Cristo nosotros somos más que vencedores. El asunto, Javier, muchas veces es que nosotros tenemos tanto apego a esta vida y tenemos tanta incertidumbre en cuanto a qué hay después de la muerte, que entonces la muerte como tal se vuelve indeseable para nosotros. No pretendo decir que para los cristianos la muerte pues la queremos, la deseamos, no. Yo creo que el cristiano lo que en su corazón sustenta es cumplir el propósito de Dios mientras peregrina en este mundo. O sea, si uno ya cumplió el propósito con el cual Dios lo llamó, pues bueno, ya cumplimos, ahora partamos a la presencia del Señor. Pero qué bonito es cuando uno puede preparar, número uno, su propio corazón, su propia alma, y número dos, pues sus seres queridos. Así que cuando le toca a uno partir, uno se va a ir con la fe y la esperanza de que lo van a recibir en gloria, y nuestros seres queridos se van a quedar con la esperanza de que nos volveremos a reencontrar. Este es un momento también importante, apóstol Mario Carvajal, en el sentido de, repito su nombre por el hecho de que también estamos a través de la radio, en los 1060M Radio La Catracha, la radio de 5 estrellas, a través de las redes sociales, en Facebook Live, y transmitimos también para todo Honduras y el mundo a través de la señal de Choluzat Sur. El mundo está viviendo un momento importante, pero hay dos caminos: o se busca el camino que puede llevar a la tranquilidad, que es a través de la palabra de Dios, o el camino equivocado, de decir no voy a buscar cercanía con Dios. Me gustaría que orientáramos en función de cuál debe ser la actitud y el comportamiento en estos momentos, porque nadie me va a decir que no le intranquiliza la situación económica, la situación emocional, el encierro, las limitantes ahora hasta para poder estrechar la mano de un ser humano, el temor y lo peor que puede ocurrir es el pánico cuando tiene que ir a un centro de ventas, ir a la farmacia, ir a la gasolinera, todo lo que anteriormente, entre comillas, podíamos haber llamado una vida que hacíamos lo común, pero ahora esto se transformó totalmente, no entendemos cuál es lo común ahora. Entonces, ante esa situación de tanta complejidad, ¿cuál es la alternativa? Bueno, licenciado Aguilera, estamos viviendo una crisis, ¿verdad? Querramos reconocerlo, no, es una crisis. Ahora, ¿qué es una crisis? La crisis es el cambio abrupto del curso de la vida. O sea, la vida nos cambió a todos. Eso no lo podemos obviar. ¿Qué hacer? Bueno, fíjese que irónicamente voy a apelar a lo dicho por Charles Darwin. Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, creo que fue en este libro donde Charles Darwin escribió lo siguiente. Dijo que en las especies, dijo que no eran los más fuertes, que no eran los más inteligentes, los que iban a sobrevivir, sino los que fuesen capaces de adaptarse al cambio. Mire qué cosa.
Y esto no deja de tener una gran verdad. Nosotros tenemos que reconocer, aceptar que estamos viviendo una situación que no nos es común. El mundo entero, Javier, el mundo entero está viviendo algo que jamás lo ha vivido. O sea, alguien podría decirme, ¿cómo que no lo han vivido si en 1918, que fue la pandemia de la mal llamada gripe española, esto fue pues el siglo pasado, o la peste bubónica, y bueno, pero yo no creo que ninguno de los que hoy poblamos el planeta vivimos esa época. Yo no sé si ahora mismo habrá alguna persona, bueno, puede ser que haya una que otra persona, ¿verdad?, que estaba viva en el 2000, en 1918, ¿verdad? Pero ¿qué tendría? ¿Un año, 2 años? Ni cuenta se dio de que pasaba esta pandemia. O sea, para todos nosotros es nuevo. Para todos nosotros. Y si no, para el 99.9% de la población esto es absolutamente nuevo. En una crisis, ¿qué es lo que se hace en una crisis? Ajustes, licenciado Aguilera. Ajustes. No podemos nosotros pretender vivir la vida como solíamos hacerlo cuando la vida ha cambiado. Entonces tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas, tenemos que hacer ajustes en nuestros hogares, tenemos que hacer ajustes en nuestro trabajo, absolutamente en todo. Y tenemos que aceptar que la vida dejó de ser como era. O sea, tiene que haber un proceso, mire, creo que eso es como cuando hay una pérdida en cualquier otro ámbito de la vida, ¿verdad? Que primero está ese dolor, está esa frustración, está el no querer reconocer lo que ha sucedido, hasta que llega un momento, licenciado, donde uno viene y acepta y dice, ok, pasó. ¿Y ahora qué? Bueno, ese ahora qué es lo que tiene que darnos entonces a nosotros los lineamientos a seguir para poder trascender y poder entonces salir al otro lado, a la otra orilla del río, ¿verdad? Porque ya nos lanzamos. Aquí lo que nos resta es bracear y salir al otro lado, licenciado Aguilera. Entonces, para todos nosotros, hacer ajustes. Y pienso que el principal ajuste que deben hacer muchísimos es hacer las paces con Dios. Porque, licenciado, ahorita nadie la tiene segura, ¿verdad? Humanamente hablando, la única seguridad que tenemos es depositar nuestras vidas en las manos del Señor. Sé que para algunos esto es absurdo. Sé que para aquellos que no creen en Dios, lo que estoy diciendo yo no tiene sentido, pero hay muchísimos, son muchos más los que sí están depositando su esperanza en el Señor. Y eso es lo mejor que podemos hacer en tiempos como estos. Bueno, en cualquier tiempo aceptar a Jesucristo como Salvador es correcto, pero es mejor cuando uno tiene las condiciones físicas, emocionales, mentales, y no en un hospital, ¿verdad? Claro. Porque en una situación así, pues uno puede recibir también una mejor orientación, el acercamiento a alguien que sepa de la palabra y que lo pueda orientar. Mientras que en medio de la desesperación, por tratar de salvarse, más bien se puede terminar hundiendo. Este es el tiempo, entonces, en que esa gente que no, cuando digo esa gente no es con menosprecio, sino esas personas que por alguna razón no han tomado una decisión en su vida, sería lo más oportuno hacerlo. Ahora, siempre ha sido hoy el mejor momento, pero es ahora cuando se tiene que tomar esa decisión, apóstol. Sí, mire, licenciado, en la Biblia nosotros nos encontramos, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo le dice, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el evangelio siempre será propicio, ya sea a tiempo o fuera de tiempo. O sea, la palabra de Dios siempre será relevante, la palabra de Dios siempre estará vigente. Y repito, recibir a Jesucristo, como usted bien lo señaló, no necesariamente tiene que ser en un tiempo de aflicción, no necesariamente tiene que ser en un tiempo de crisis, pero cuando la aflicción llega, cuando la crisis llega, pues no existe mejor manera de lidiar con esto
que teniendo a Jesucristo en nuestro corazón. Fíjese, el licenciado, que compartí el otro día un mensaje en nuestra iglesia, ¿verdad? De manera virtual, así por internet. Y les hablaba acerca de un paracaidista a quien su paracaídas no se le abrió, y este hombre cayó pues así en caída libre, con la dicha de que el viento le arrastró hacia una zona pantanosa. Él cayó en esta zona pantanosa y pues obviamente los pantanos amortiguaron su caída y logró sobrevivir, aunque obviamente muy maltrecho. Después de varios meses de recuperación, porque logró sobrevivir, ¿verdad? Después de varios meses de recuperación y que ya él estuvo apto para poder conversar, se le entrevistó de varias cadenas de televisión, y entre estas cadenas y entre estos periodistas, uno de ellos le preguntó, le dijo: mientras usted caía así en caída libre, ¿qué fue lo que usted experimentó que le provocó a usted pues el mayor de los temores o la mayor de las angustias? Y este hombre, sin pensarlo dos veces, licenciado, dijo: cuando yo caía, la sensación más terrible, dijo él, fue aquella sensación de quererme aferrar al vacío. Y eso es terrible, ¿verdad? Dijo él, el quererme aferrar al vacío. Y, licenciado, hay muchísimas personas que internamente están así. Hay muchísimas personas hoy en día que están cayendo así, en caída libre, licenciado, internamente. Y buscan desesperadamente a qué aferrarse y no encuentran asidero alguno. Mire, a todas esas personas yo les digo, Jesucristo es el mejor punto de apoyo al que podemos aferrarnos. Hoy más que nunca, licenciado, necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Y para ir concluyendo con esta participación mía, quiero recordar las palabras del salmista cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está la clave. El asunto es que como cristianos, como creyentes, no estamos eximidos de transitar por un valle de sombra de muerte. Sin embargo, debemos de asegurarnos que si lo hemos de pasar, que no lo pasemos solos, y que podamos decir, como dijo David: porque tú estarás conmigo, y le vamos a sumar a eso: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es que sí, lo más sabio que podemos hacer es rendir nuestras vidas a Jesucristo en estos tiempos. Y hoy, como antes, esta frase yo casi siempre se la he consultado a usted, y es que en tiempos antes de la pandemia, había gente que sentía que todas las puertas estaban cerradas, que para ellos ya no había una oportunidad, que el momento que estaban viviendo solo ellos lo pudieron haber vivido y solo ellos lo podían soportar. Entran al COVID, al tiempo de pandemia del COVID-19, y puede ser que ese sentimiento se haya acentuado más en creer que las puertas están totalmente cerradas. Y de repente esta gente ha estado pidiéndole a Dios. ¿Será que de repente no sabemos pedir, no lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿O hay algún requisito indispensable para que el Señor pueda, o para que nosotros podamos sentir en el corazón de que esa situación pueda cambiar? Fíjese, licenciado Aguilera, que, bueno, yo tengo 34 años caminando, ¿verdad?, de la mano del Señor, 34 años. Y en mis primeros años en este camino, licenciado, aprendí una lección que me ha sustentado por el resto de mi vida. Yo aprendí este principio que reza de la siguiente manera: bienaventurados los que confían en el Señor. Mire qué cosa, no dice bienaventurados los que entienden al Señor. Y es que, licenciado, muchas veces nos suceden a nosotros situaciones que para nosotros no tienen sentido, situaciones a las que tratamos nosotros de comprender apelando a nuestra capacidad de raciocinio, pero no hay manera alguna para que nosotros la entendamos.
Y para muchos entonces, al no entender lo que vive, pues le provoca en algún momento decir Dios no me escucha o Dios no está conmigo. Pero eso no necesariamente es cierto. Fíjense que la Biblia nos da un ejemplo, dentro de tantísimos, pero yo voy a apelar al ejemplo de José en Egipto. Usted ha de recordar esa historia, licenciado Aguilera. José, quien es traicionado por sus hermanos, es vendido a una caravana ismaelita que es llevada a Egipto, donde allá también es nuevamente vendido, o sea, como esclavo. Imagínese usted, él estaba como esclavo, desprovisto del amor de su padre, desprovisto de los lujos, desprovisto de todos los bienes que él tenía previamente, y todo por la envidia de sus hermanos. Pero este hombre, aun y cuando se encontraba rodeado de tanta situación adversa, dice la Biblia que fue José varón próspero porque Dios estaba con él. Y si usted, que recuerda las Escrituras, toma en consideración que José fue llevado a la cárcel también, acusado de manera injusta, dice que Dios estaba con José en la cárcel. Entonces, el asunto es, licenciado Aguilera, que las adversidades no necesariamente son sinónimo de ausencia divina. Y aquí es donde muchas veces nosotros patinamos como seres humanos o como cristianos en particular, porque creemos que por ser creyentes no nos van a pasar cosas adversas. Mire, Job en algún momento en su reflexión ante la prueba tan adversa que vivía, dijo algo como esto. Lo voy a parafrasear yo y lo voy a decir a mi manera. Pero Job dijo, vea qué bonito, o sea que de Dios solo voy a recibir cosas buenas, pero no voy a recibir cosas malas. Dijo esto Job en el contexto de que algunos de sus amigos le estaban señalando de que si uno sirve a Dios, solo cosas buenas le van a suceder. No, no es cierto. Muchas veces Dios permitirá situaciones adversas a nosotros, y todo esto a razón, licenciado, de un propósito que supera nuestro entendimiento. ¿Qué nos resta a nosotros? Pues lo que dije al principio, confiar en Dios aun y cuando las cosas no tengan sentido para nosotros. Vamos a confiar en Él, en su amor, en su sabiduría, en su sapienza, bueno, es lo mismo sabiduría. Vamos a confiar en que Él tiene un plan y un propósito muy particular y perfecto para nosotros, aun y cuando estemos sufriendo adversidades. Y en esto, lo que ocurre es, pastor, que somos muy insistentes de repente en pedirle a Dios lo que se nos antoja a nosotros, pero Dios en su soberanía también tiene la oportunidad de ver todo un rompecabezas y saber cuál es la pieza que tiene que poner. ¿Cómo lograr entender esto? Porque el que está desesperado, el que está en este momento en su casa de repente viéndonos, ve su entorno y no ve tanta claridad, no hay oportunidad de repente del trabajo, si tenía un trabajo estable, que lo ha perdido, que un familiar falleció, o que un familiar está enfermo, que tiene que pagar la casa, que tiene que pagar la luz, el agua, los servicios básicos, la comida. Y lógicamente que entonces buscamos al Dios refugio, ¿verdad? Al Dios protector, al Dios que tiene que darnos lo que nosotros le pedimos. Y esto, en vez de acentuar nuestra fe, puede ser un motivo para decir o reclamarle a Dios, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Verdad? Y tal vez de repente que fue servidor en la iglesia, pero yo quisiera ir más al mensaje del que no ha tenido la oportunidad de estar congregado, del poderle decir que sí hay una alternativa. La verdad, licenciado, debemos nosotros de dejar en claro algunos conceptos. Número uno, Dios no es como el genio de la lámpara mágica, que vamos a frotar la lámpara para que salga el genio y nos conceda nuestros deseos. Tampoco es la figura de Buda, que le vamos a rascar la panza de igual manera para que nos conceda deseos. Dios no es así. Dios no es un cumplidor de deseos del hombre. Y aquí nosotros debemos de estar claros. Y aquí es donde muchos patinan, ¿verdad? Aquí es donde muchos que vienen a la fe para que Dios les resuelva
todos sus problemas y para que les cumpla todos sus caprichos. Ojo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero muchos, repito, vienen a la fe habiendo concebido a Dios como a un Dios, repito, que le va a resolver todos sus problemas y que le va a conceder todos sus caprichos. Licenciado, esto no es así. Dios no es alguien que va a aparecer en nuestras vidas y que de manera caprichosa y antojadiza va a cumplir todas nuestras demandas. Dios es Dios. Dios es Dios. Él es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros debemos de entender esto. Ahora, lo más importante es que Él nos ama. Ahora, el hecho de que nos ame no significa de que Él siempre dirá sí a nuestras peticiones. Muchas veces Dios en su amor dirá no a algo que nosotros le pidamos. Muchas veces Dios en su amor dirá no es el momento, espera, porque nos ama. Entonces, el hecho de creer de que Dios siempre va a responder a nuestras peticiones, el licenciado, y que si no lo hace, entonces nos vamos a enojar, nos vamos a resentir con Él, eso está evidenciando que tenemos un concepto muy errado acerca de quién es Dios. Y tenemos que corregir eso. Tenemos que entender que en primera instancia Él nos ama, es nuestro Padre, sabe qué es lo que mejor nos conviene, y de esta manera entonces, licenciado, Él obrará para beneficio nuestro, aunque a nosotros no nos parezca así. Y estos son hechos reales a diario. Y yo digo que a veces también aún la gente teniendo letra, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, apóstol, tiende a salirse de la brecha. En el momento cuando debería de poner en práctica todas esas herramientas espirituales que ha acumulado por muchos años, hemos visto que algunos han salido más bien a la carrera. En vez de agarrar el camino correcto, dicen, no, lo mejor es buscar otro sendero que puede ser el sendero de perdición. Sí. Bueno, lastimosamente, eso no es más que una evidencia de que él o ella no entendió a plenitud el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio en primera instancia, Javier, nosotros debemos de entender, licenciado Aguilera, de que Dios ha hecho por nosotros lo impensable. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, siendo aún enemigos de Dios por naturaleza, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, la máxima expresión del amor de Dios está en Jesucristo. O sea, desde el momento mismo que una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, debe darse esa persona por la persona más que le digo, más beneficiada y favorecida en el mundo entero. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús, tiene el perdón de sus pecados, y eso es maravilloso, es lo más importante, de que su nombre ahora va a ser inscrito en el libro de la vida. Ahora, mientras peregrinemos en este mundo, nosotros vamos a tener que lidiar con una serie de cosas, y si alguna persona en algún momento se resintió, porque suele suceder, ¿verdad? Porque dice, yo le pedí a Dios tal cosa y no me la concedió. Entonces, repito, están considerando que Dios es como esa cajita de sorpresas donde vamos a estar metiendo la mano y a ver qué nos sale. No, Dios es Dios, repito, y Él hará de acuerdo a su voluntad, y lo que nos resta a nosotros es confiar en que Él nos ama y que Él desea lo mejor para nosotros. Apóstol Mario Carvajal, cuénteme usted cómo le ha tocado vivir esta experiencia dentro del COVID-19. Usted es un pastor que tengo que decirlo yo porque aparte de conocerlo hace muchos años, comparto en la congregación, y una de sus características es ser un pastor muy cercano a las ovejas. Tiene una mente prodigiosa que se sabe el nombre y el apellido de cada uno de los miembros de la congregación, de los que vamos, de los que estamos y de los que de repente se ausentan. ¿Cómo ha vivido usted esta experiencia? ¿Cómo ha sido el impacto de ser un pastor apasionado por las almas y no tener la oportunidad de que tengamos cercanía en cada reunión, que eran los domingos, los días miércoles o cuando había oportunidad
en la iglesia, en la actividad de los días sábados, los diferentes grupos. ¿Cómo ha vivido usted y la familia pastoral? Porque también hay que reconocer que en el caso de su familia, la pastora Elizabeth de Carvajal, sin duda que es un bastión importante, no solo para usted, sino que para toda la congregación. Y hablo no solamente en el caso porque uno cuando dice, no es que la pastora es con las mujeres, no, ella es de manera general, pero también Claro. El pastor Jonathan y todos sus hijos están vinculados a cada una de las actividades dentro de la iglesia. Como familia pastoral tan cercana, tan gustoso del abrazo, del saludo de mano, después de este tiempo de pandemia, ¿cómo lo ha vivido el apóstol Mario Carvajal? Bueno, sin lugar a dudas, licenciado, ha sido muy, muy difícil. Sin embargo, hemos procurado, como lo he venido señalando yo, hacer los ajustes necesarios a título personal, pero de igual manera de forma colectiva. Es bien difícil para mí, particularmente en el sentido de que yo soy una persona muy afectiva, soy muy dado, procuro estar con la gente como usted bien lo señalaba. Creo, espero no equivocarme, pero creo que yo soy uno de esos pastores que huele a oveja. Huele a oveja número uno porque jamás yo pierdo de vista que yo soy oveja también. El hecho de que yo sea pastor no significa de que yo no pueda decir Jehová es mi pastor. Entonces yo sigo siendo oveja, pero al mismo tiempo me gusta relacionarme con las ovejas, por lo que soy un pastor, creo que huelo a oveja. Obviamente me hace falta enormemente el poder estar con esa cercanía física con nuestra iglesia, con nuestra gente, que no solamente son los feligreses de la iglesia que pastoreo, son mis ovejas, son mis amigos, son mis hermanos, son mi familia, y eso lo extrañamos un mundo, eso lo extrañamos enormemente. Con todo y todo, el amor que les tenemos nos ha provocado también procurar aplicarnos, apegarnos a todas esas normas de bioseguridad con el ánimo de que no propaguemos más este virus, ¿verdad? Sabemos de que hay personas que tienen la condición física para ser contagiados y parte sin novedad. O sea, hay personas que el virus llegó a ellos, salió y ni cuenta se dieron. Estoy hablando particularmente de los asintomáticos, ¿verdad? Pero hay otros que lastimosamente les ha quitado la vida. Entonces, no podemos nosotros jugar a la ruleta rusa. Esa es mi manera de pensar. Yo como hombre de Dios no puedo jugar a la ruleta rusa con mi gente. Por lo que obviamente hemos procurado nosotros salvaguardar la vida de los más vulnerables. Entonces, estamos haciendo ministerio porque la pasión por la gente no se termina con esta cuarentena. La obra del ministerio no se termina con la cuarentena. Nosotros seguimos haciendo obra ministerial. Este es su servidor. Para ejemplo, desde que comenzó la pandemia, desde que comenzó la cuarentena, hemos procurado nosotros asistir a las familias más necesitadas de nuestra iglesia. Y semana a semana, por mucho, podemos tardarnos unas 2 semanas, pero hemos estado nosotros sirviendo a cerca de 70 familias. Hemos estado proveyéndoles alimentos y los primeros meses, los primeros 3 meses, este es su servidor, yo iba personalmente a comprar los alimentos a los mercados, al Zonal Belén, allá me iba a meter a comprar arroz, azúcar, frijoles, maseca, bueno, una serie de elementos. Y ahora pues hay algunos hermanos que me están asistiendo. Desde un principio tengo que decirlo, ellos quisieron asistirme, pero yo lo impedí porque yo no quería que se acrecentase el número de los que podríamos contagiarnos afuera. Y obviamente al regresar a mi casa regreso con todas las de la ley en el sentido de protegerme para proteger a los míos. Ministerio seguimos haciendo a través de las redes sociales, pero si el Señor lo permite, dentro de poco, Javier, dentro de poco vamos a empezar a congregarnos de manera presencial, obviamente recurriendo a todas las medidas de bioseguridad.
Básicamente, Javier, estas son las cosas que estamos viviendo. Mi familia y yo la hemos pasado bien. Esta cuarentena no nos ha restado gozo y felicidad. No peleamos, no discutimos, disfrutamos estar en familia. Importante esto, apóstol, porque regularmente la gente piensa en el feligrés, ¿verdad? En el hermano, que el tal hermano tiene un problema. Pero raras veces nos damos la tarea de saber cuál es la condición en la que está el pastor. Muy bueno eso. La situación, si alguien va a la iglesia católica, qué es lo que está pasando con el sacerdote, o con los qué pasa con el que dirige los diferentes grupos, y nos orientamos más a tratar de buscar la tranquilidad nuestra y no pensar en las personas que nos nutren de manera permanente en el campo espiritual, porque al final uno es la suma de lo que aprendió en su casa, de lo que va captando de la vida, pero también, si va a una iglesia, de lo que va captando de la iglesia. ¿Y quiénes son? Son nuestros pastores, nuestros líderes, la gente que eventualmente llega con un mensaje fresco de otra congregación y que nos hace hacer sentir cosas importantes y de orientación para cambiar nuestra vida. Entonces, yo creo que es importante entonces siempre estar pendiente de nuestros pastores. Si yo no lo hago con regularidad, le pido la disculpa necesaria, pero también estoy pendiente de todo su trabajo, porque es un trabajo arduo, cotidiano, de muy temprano, a través de la red de WhatsApp, estar mandando un mensaje de aliento, a través de el Facebook, buscar mecanismos para que yo he entendido su mensaje en el sentido de que somos iglesia, y la iglesia no son las cuatro paredes, no, la iglesia es cada uno de los miembros. Entonces, que nos congregamos, claro que sí. Todos los domingos tenemos, los miércoles y los domingos tenemos la oportunidad de congregarnos. ¿A través de qué? De la red social. Entonces, el momento de podernos tratar ya de manera personal será cuando las circunstancias estén ya acondicionadas, pero en este momento tenemos la oportunidad de seguir siendo iglesia. Entonces, la palabra de Dios no tiene por qué callarse. Ese es su mensaje, ¿no? Que hay que hacerle entender a la gente de que sí hay una alternativa y que hay una posibilidad en Jesucristo, en Dios, de poder cambiar radicalmente la vida. Y eso yo se lo tengo que reconocer públicamente, porque no se ha olvidado, así como usted tiene con todo el respeto, dice que los elefantes tienen la capacidad de recordar hasta la cosa más mínima que les pudo haber ocurrido, y usted tiene esa capacidad para poder reconocer dónde están sus ovejas, qué ocurre con sus ovejas, estar pendiente de la más débil, de la que está perniquebrada, de la que por alguna motivación ha tenido que pasar un momento difícil. Sé que usted y la pastora Elizabeth y todo el grupo de líderes están pendientes para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, es agradable poder contar estas cosas, porque pocas veces se da reconocimiento al pastor. La gente limitada dice, es que han hablado del diezmo, de la ofrenda y de todo esto en este tiempo. ¿Dónde están los pastores que se escondieron? Pues habrán otros que se escondieron, pero Mario Carvajal, yo doy fe de que no se ha escondido. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por sus palabras. Un par de cositas me gustaría acentuar. La primera de ellas, licenciado, el hecho de que de verdad es muy importante que en las iglesias tengan el cuidado de sus pastores. Usted acaba de señalar algo que es muy cierto. Muchas veces nosotros pues nos damos, estoy hablando de los hombres y mujeres de Dios que de verdad tenemos llamado, nos damos a nuestra gente, nos preocupamos por ellos, pero no está de más que de repente en la congregación, ¿verdad?, haya gente que se preocupe también por su pastor, por su pastora, por su familia. Una llamada, una palabra de aliento, y no solamente eso, ¿verdad? Lastimosamente hoy, cuando se señala a los pastores. Bien.
Bien, hemos perdido aquí a aquellos pastores que ven que están en una condición, licenciado, pues bastante bien económicamente hablando, pero si somos honestos, licenciado, nos vamos a encontrar de que hay miles de pastores que no están en la mejor condición y que esperamos pues que sus congregaciones también velen por ellos, ¿verdad? Que se preocupen por ellos. Porque, repito, hay muchos hombres y mujeres de Dios entregados a la obra y que no necesariamente, ¿verdad?, tienen una vida bogante, una vida próspera en el ámbito financiero y están muy limitados. Y se requiere entonces de que las iglesias también se preocupen por ellos. Ahora, bendito Dios, usted señalaba, licenciado, nosotros hemos procurado asistir a nuestras ovejas, estar pendientes ahora mismo de los más necesitados, de los más vulnerables. Hemos procurado, yo quisiera como pastor echarle la mano a muchísimos, pero en nuestras limitaciones vamos a comenzar por los de casa. La palabra de Dios dice: el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Comenzamos con los de casa, pero también, licenciado, nosotros como iglesia estamos también asistiendo a personas que no son de nuestra iglesia. Semana a semana nosotros estamos dando alimentos a personas que no son de nuestra iglesia. Y bien señalaba usted, licenciado, en algún momento hay personas que, ¿dónde están los pastores? Mire, hay algo bien irónico. Si nosotros no salimos en las redes o en los medios demostrando que estamos ayudando a la gente, nos critican y dicen: ¿dónde están esos pastores? Pero si salimos en las redes o en los medios de comunicación, ¿verdad?, demostrando que le llevamos alimentos a la gente, entonces dicen: ahí están estos queriendo que la gente les aplauda. Entonces, la gente quiere ganas con la gente. Con la gente es difícil a veces quedar bien, porque si uno enchuta malo y si no enchuta también es malo. El otro día alguien me criticó por Facebook y que solo quieren hacerse renombre. Y esa persona yo la contacté y le dije: ¿sabes qué? Le dije: te invito a que me acompañes. Vamos, le dije, veámonos en tal lugar. Y me dijo: está bien, yo voy a ir. Y yo le dije: yo soy un hombre serio, yo voy a llegar. Y yo llegué y no se apareció porque hay personas que lo único que hacen pues es hablar, nunca hacen nada al respecto. Pero Javier, licenciado Aguilera, bendito Dios, nosotros estamos procurando servir a nuestra gente en la medida en la que el Señor nos lo permita, y así lo seguiremos haciendo en el nombre de Jesús. Vuelvo al tema porque quiero que quede un mensaje claro y contundente a la gente que tiene en este momento desesperación por lo que ocurre con un familiar o en su vida personal, por cuestiones de salud, cuestión económica. Hay tragedias en los hogares, como el caso de violencia intrafamiliar y tantas cosas que escuchamos a diario se están dando, producto que de repente se daban en el pasado, pero que se acentúan con mayor razón en este tiempo, pastor. Ese mensaje a esa gente que se encuentra de alguna manera desesperada. Licenciado, tengo un problema ahora mismo. Me he quedado sin audio de retorno. Regáleme un segundito solamente. Yo voy a subir el audio de aquí de mi televisor. Deme un segundito, por favor. Muy bien. Ahí vamos a ver, está en este momento, vamos a superar este pequeño inconveniente que tenemos para tener un buen retorno ahí con el apóstol Mario Carvajal y poder seguir dialogando sobre esta temática, que es importante entonces que estemos prestos a escuchar palabra fresca, a no dejarnos agobiar por el problema, porque a veces el problema es tal el problema que se vuelve, en vez de ser una solución, puede ser un problema mayor. Ahora sí, creo que me capta mejor el audio, y le decía, apóstol, que
todo esto que está viviendo el familiar que con lo que iniciamos la conversación, el que ha perdido un familiar, el que está en una situación de salud precaria, el que tiene problemas de índole económico. Lo más dramático y trágico es la violencia intrafamiliar, que no es que se dio por el COVID, se ha dado desde siempre, pero tal vez en esta época se ha acentuado, y la gente que en vez de hacer una oportunidad para llenarse de fe o de buscar los caminos del Señor, creen que todas las puertas están cerradas y que para Él no hay alternativa, sea hombre o mujer. ¿Qué podemos decir en este tiempo de pandemia? Porque hay otras pandemias que nos han atacado. Eso de que la gente se muera, pastor, por el amor de Dios, y aquí se morían antes 20, 30 personas diarias. Por la violencia y la criminalidad todos los días se mueren 20, 30 actualmente. La gente que se muere por la ingesta de alcohol, que es otra pandemia en Honduras. La gente que se estaba metiendo pastillas de curar frijoles y no estábamos en pandemia, y que tomaban la decisión de quitarse la vida. O sea, el mundo, y especialmente aquí en Honduras, hemos estado en medio de la sangre, del dolor y la muerte. Lógicamente que un evento como este de la pandemia viene a levantar el perfil de los muertos de COVID, pero nos olvidamos de los muertos por la violencia y por otras circunstancias que son de la relación del hombre con el mundo. Sus consideraciones sobre esto, apóstol. Aguilera, yo el otro día platicando, enseñando en la iglesia, decía de que hay familias de repente que no van a sobrevivir al COVID. Y me refería exactamente al hecho de que la cuarentena o el confinamiento lo que va a hacer es que va a exacerbar los problemas que se vinieron arrastrando hasta la pandemia. O sea, hay muchas familias que lastimosamente, ¿verdad? Hoy que han tenido que estar ahí enclaustrados, voy a decir, no se han sabido llevar los unos con los otros. Esposos, ¿verdad? Que no han sabido tratar bien a sus esposas, esposas que no han sabido tratar bien a sus esposos. O sea, la cuarentena, repito, ha exacerbado ese asunto, ¿verdad? Ha exacerbado el hecho de que venían arrastrando problemas, y hoy que están confinados, pues esos problemas, ¿verdad?, han salido a relucir penosamente. Pero una vez más, para todos ellos hay respuesta, para todos ellos hay esperanza en Jesucristo. Nosotros debemos estar claros que la palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí no permanece. Así que nosotros debemos de procurar al interior de nuestro hogar estar en paz con los nuestros. Eso es lo primero. En cuanto a lo otro que usted señalaba, ciertamente nuestra nación ha vivido, no puedo usar la palabra pandemia porque obviamente la palabra tiene connotaciones globales, pero los efectos estos de la pandemia ya nosotros los hemos venido viviendo por años, ¿verdad? Este pueblo de verdad que ha sufrido tantas adversidades, hemos sufrido nosotros tantos virus, entre comillas, ¿verdad? Hemos sufrido cuestiones terribles, licenciado. La corrupción ha sido pues uno de los peores virus que nos ha atacado como sociedad hondureña. Pero bien, con la gracia y la ayuda del Señor, nosotros podemos salir adelante. ¿Cuándo ya calcula usted, ya pues, información la voy a dar de última hora, de cuándo ya calcula usted que tendrá que volver a ser presencial? Ya hay la parte del gobierno han señalado que se puede abrir la iglesia con un determinado porcentaje de miembros dentro de la congregación. Está dentro de su decisión muy pronto tener esa oportunidad de la reunión ya presencial.
si el Señor no lo, si el Señor no lo permite, licenciado, para quizás finales, la segunda quincena de septiembre, estamos ya por entrar a septiembre, sí, septiembre, estamos por entrar a septiembre ahora mismo. Quizás en la última semana de septiembre ya nosotros podamos empezar a hacer algunas reuniones ya así de carácter presencial. Obviamente vamos a seguir todas las indicaciones de las autoridades, pues verdad, tener ahí pues los gels, tener ahí, pues bueno, tener todo lo necesario. Vamos a respetar el distanciamiento social. Esa es una de las cosas que yo lo voy a estar hablando continuamente en nuestras redes, en nuestros grupos de WhatsApp, decirle a toda la gente, porque nosotros los creyentes somos muy dados a abrazarnos, a saludarnos, a ser eufóricos en este tipo de expresiones y manifestaciones de afecto, pero vamos a reunirnos y vamos a tener que dejar de lado por un tiempo eso, el licenciado Aguilera. Pero sí, si el Señor nos lo permite, quizá ya la última semana de septiembre estemos haciendo nuestras primeras reuniones, y nuestras reuniones en Comunidad Cristiana van a ser sábado y domingo. Solamente estos días de manera presencial van a ser el sábado y van a ser el domingo. Los horarios, pues el domingo va a ser siempre a las 10 de la mañana y el sábado, pues eso todavía está en proyecto de definir cuál sería la mejor hora para que lo hagamos. Apóstol, aprovechemos también para invitar a la gente que pueda seguir sus prédicas y las reuniones dominicales y los otros días que se tiene presupuestado en su agenda para poder recibir palabra de Dios. A través de qué redes podemos tener ese acceso. Y yo me adelanto, invito a que la gente pueda seguir, si se quiere, ahí se puede refrescar también si hay mensajes que puedan ser de su interés, también buscarlos en las páginas que usted tiene a disposición. Muy bien, licenciado. Nosotros, particularmente hay dos páginas a través de las cuales nos pueden buscar en las redes sociales. Está la página mía, la personal, que es Pastor Mario Carvajal, Carvajal con V, ¿verdad? O V pequeña, como dicen algunos. Pastor Mario Carvajal le da me gusta o like ahí a la página y usted ahí puede seguirnos. Cada vez que estemos transmitiendo le va a llegar una información a usted de que Pastor Mario Carvajal está transmitiendo. Y los domingos nuestra transmisión comienza a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana primero hay unos minutos donde atendemos a los más chicos de casa, a los niños. Hay un tiempo para ellos y luego, pasados unos 15, 20 minutos, ya su servidor con mi esposa entramos en vivo ya para la prédica para los adultos. Eso los domingos, pero los miércoles nuestras reuniones son a las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche siempre yo estoy dando enseñanzas, licenciado Aguilera, estoy dando enseñanzas los miércoles de manera muy puntual en cómo nosotros podemos afrontar, ¿verdad?, la crisis que vivimos y de manera muy particular, pues para lidiar con los efectos colaterales del virus, de la pandemia. Los efectos colaterales que de manera directa han golpeado lo que es la economía. Entonces estoy enseñando algunos principios bíblicos que pueden ayudarnos a sobrellevar esta situación. Entonces, la página es Pastor Mario Carvajal, Carvajal con V, pero también está otra página que es la página de la iglesia propiamente, que es MACC, M-A-C-C, MACC, M-A-C-C. Cualquiera de estas páginas, aunque de manera muy particular, Pastor Mario Carvajal, allí es donde hemos estado transmitiendo nuestros mensajes. Son las páginas a través de las cuales nos pueden seguir, licenciado Aguilera. Voy a dejar los micrófonos y las cámaras para que usted, si está en su deseo, pueda despedirse con una oración, no solo para Honduras, porque Dios nos da el privilegio de
que a nivel mundial esta señal pueda verse a través de vía satélite, pero también a través de las redes sociales. Hay mucha gente que tal vez en este momento no nos pueda ver, porque en Europa o en los Estados Unidos están en su centro de trabajo, pero tenemos la garantía que durante el día y en horas de la tarde y noche se conectan y le dan seguimiento, porque también estamos a través de la red de YouTube, esta conversación, esta entrevista que hemos tenido, también va a nuestro canal de YouTube, Javier Aguilera 36, y a través de nuestras redes personales y también del canal se distribuye el material, y lógicamente que creo que también a través de la red de la iglesia van a tener la oportunidad de ver esta conversación que hemos tenido. Así que le doy la oportunidad a apóstol Mario Carvajal, agradeciéndole de antemano. Usted sabe los conceptos que yo tengo de su persona, el respeto, el cariño, la admiración, el respeto por su trayectoria, por su trabajo apostólico, por su trabajo como pastor en la cercanía hacia las almas. Entiendo la pasión que usted tiene por las almas, su trabajo permanente, cotidiano, venciendo muchas veces obstáculos, grandes obstáculos, pero su interés particular siempre son las almas, y yo se lo quiero reconocer públicamente. Así que le dejo los micrófonos y las cámaras para que usted pueda despedirse, si quiere, con una oración o con un mensaje, o ambos. Muchísimas gracias, licenciado Aguilera, y sí, quiero aprovechar pues su espacio tan prestigioso para bendecir a tantísimos. Así que en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, pido que todos aquellos que están conectados, que están viendo, sean bendecidos, y aquellos que mirarán en diferido sean bendecidos. Pero no solamente oro por ellos, oro por todos, oro por la nación, oro por Honduras, oro porque nuestra nación se levante y que no se quede postrada ante esta pandemia, ante este virus que ha venido a sacudir los cimientos del mundo entero. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te pido que bendigas, Señor, a las naciones, no solamente a Honduras. Te pido que bendigas a las naciones. Te pido, Señor, que seamos librados, Señor, de este virus y de tantos otros virus, Señor, que aquejan a la humanidad, de manera muy particular el pecado, Señor. Líbranos, Señor eterno, de todo aquello que nos daña, de todo aquello que nos perjudica, y extiende tu mano poderosa, Señor, y bendice a todo tu pueblo. Bendice a aquellos hombres y a aquellas mujeres que han decidido rendir sus vidas a ti, y a aquellos que aún no lo han hecho, que tu Espíritu Santo, Señor, les toque y les haga entender, Señor, que no hay una mejor manera de vivir y de sobrellevar la adversidad que contigo de nuestro lado. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, licenciado. Muchísimas gracias por su tiempo. Mario Carvajal, hemos dialogado con el apóstol Mario Carvajal, que pastorea la iglesia Comunidad Cristiana aquí en Tegucigalpa, pero ya estamos en Tela y en otras partes del país. Nuestro agradecimiento por dedicarnos un tiempo para que podamos platicar en momentos de incertidumbre, en momentos de intranquilidad, en momentos de molestia. Siempre es importante decir que está el mensaje del Señor Jesucristo para que usted pueda cambiar su vida. A todos ustedes, gracias, que Dios me los bendiga. Yo los dejo en la compañía de nuestros compañeros que continuarán informando y continuarán contándoles a ustedes los acontecimientos más importantes que ocurren en Honduras y en el mundo. Pasen buen día. En nombre de Carlos Munguía, yo soy Javier Aguilera y los esperamos en las siguientes transmisiones de este programa todos los días de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana. Que la pasen bien.